Ay, Dios mío. Señores, a mí me encanta este segmento de mi hijo Joan. Joan, mi amor, Dios te bendiga. Mucho, mamá. Bendiga. Oye, tú sabes que hay algo que está en la palestra y tiene que ver con el caso del Yeset. Ese es el tema que tú traes hoy. Sí. Entonces, señores, tienen que poner mucha atención porque a veces hay como muchas opiniones encontradas y vamos a hablar desde el Y sobre todo vista. muchas emociones. Y muchas emociones, exactamente. O sea, hay que ser justo y hay que apoyar a la justicia también. Y nosotros también hablar para que los que están en el tema de la justicia tomen las ideas que nosotros también tenemos, que somos el Pero pueblo. sobre todo coherentes. Porque tú dices que la justicia tome en cuenta lo que el pueblo dice. Claro. Pero, hay un elemento que hay que tomar en cuenta. Buenos días. Y es justamente separar la parte emocional, y sobre todo en casos como estos, que tocan esa fibra sensible de toda la sociedad, que nos ha tocado a todos. De hecho, lo hemos compartido aquí. La diferencia fue que el Señor a mí no me dejó llegar a comprar las boletas para yo no estar ahí esa noche. Mi esposa y yo éramos enfermos con Rubí Pérez, mi esposa y yo nos sentíamos muy cómodos en el Jet Set porque era todavía de esos lugares que existían aquí en Santo Domingo. Ay, Dios mío. Donde tú podías ir Cuando tú me dijiste eso, me dio un tranquilamente, yello. donde tú sabías que no te ibas a encontrar con inconvenientes, donde tú no te ibas a encontrar con gente maleducada, donde no había temas de vicio, o sea, era un ambiente nocturno pero familiar. No, las veces que ustedes me invitaron, lo que pasa es que yo no soy pero ese sitio me decía, mami, Exacto. este sitio es tranquilo, es decente, siempre tú estás como en familia. Totalmente. Totalmente, pero voy a dejarte al público contigo para que realmente tú des tu opinión, cuál es tu opinión, lo que tú has recogido de la gente. Y ustedes también contribuyen, pueden abrir los teléfonos si alguien quiere opinar. Claro Pongan que los sí. teléfonos en pantalla. Si alguien quiere opinar acerca de este caso con Joan, pues hágalo. Pongan en pantalla, por favor, para nosotros pedirlo. Los teléfonos en vivo, pueden hablar, pueden opinar. 809-685-0504. Los dejo con mi mayor. Miren, gente hermosa, como comenzamos en este momento, la intención esta mañana es sacar un poco de esa parte emocional que nos ha tocado a todos. Definitivamente esta tragedia, si no es la más grande que ha tocado al país en toda su historia, definitivamente radica entre las tres principales de todos los tiempos. Quizás el caso que con más fibra ha tocado al país antes de este y que recientemente también tuvo un despertar fue el caso Jenna Jaibar, donde la sociedad completa se sintió amedrentada. No fue una muerte que afectó solamente a la familia Jenna Jaibar, afectó a toda la familia dominicana. Sin embargo, es importante destacar una gran diferencia entre ambos casos, porque ahora mismo hay un sentimiento generalizado de todo el país, muy similar al caso Jenna Jaibar, y con toda razón, porque la cantidad de vidas que se perdieron en este accidente se estiman en números oficiales 236 muertes. Yo soy de los que pienso, como mucha gente, que la cifra real no llegó a permear. Para mí se duplica, y sobre todo por la capacidad del centro de diversión. Pero realmente hay una impunidad, hay un vacío legal, o se está haciendo justicia con el caso Jet Set. Y la idea de esta mañana es poder conversar esto con ustedes. ¿Qué acaba de pasar? El tribunal acaba de ordenar apertura a juicio y ahora se va a juicio de fondo. O sea, se mantienen las medidas cautelares que ya se había impuesto para los hermanos Espaillat. La garantía económica, se mantiene el frisado de todos los activos hasta 500 millones de pesos para los fines de que ellos no tengan la facilidad de hacer negociaciones debajo de la mesa con las partes involucradas, de manera que el juicio pueda llevarse de manera coherente, sin que haya movimientos, no vamos a llamarlos fraudulentos, pero quizás poco éticos. Porque la ley realmente concibe, y esto es importante destacarlo, la ley permite en estos casos que se lleguen a acuerdos. Acuerdos donde se supone que si las partes se ponen a una, entonces se sobreentiende que ya está el daño reparado, ya sea por una motivación económica, ya sea por un acuerdo de algún tipo de acción. En fin, los hermanos Espaillat todavía no han sido condenados, pero tampoco han sido absueltos, como mucha gente ha pensado. Esta semana ha sonado mucho gente diciendo, ya le dieron 2 años. No, ellos no han sido condenados. Mucha gente dice, ya, se libraron. Tampoco. El juicio apenas está empezando.
Ahora es cuando realmente se va. Todo lo que se estuvo pasando este último año y medio ha sido preliminar, fue recabación de pruebas, fue el periodo de presentación de parte de ellos mostrando una calidad moral o una no intención de escapar a la ley. Y quisiera tocar así rápidamente eso que ha pasado en este último año. Primero, la tragedia el 8 de abril del 2025. Luego se abre la investigación de parte del Ministerio Público, donde ellos comienzan a hacer la recabación de las pruebas para poder llegar a donde llegamos esta semana, que fue el determinar que realmente habían pruebas suficientes para ir a juicio de fondo. Se toman las medidas de coerción, en este momento cuando se les solicita a los hermanos Espaillat, visita periódica, tienen que ir a cada una de las audiencias, tienen que ir a presentar sus argumentos, presentar sus credenciales con sus abogados, se les frisa una buena parte de sus recursos económicos y se da formalmente la acusación ya de parte del Ministerio Público, la acusación formal. Esto es lo que ya ha permitido que esta semana entonces, en audiencia preliminar, el tribunal haya evaluado las pruebas y haya determinado que existen realmente elementos suficientes para ir al siguiente punto, que es el juicio de fondo. Quiero aquí hacer un pequeño parte y hago referencia a una película que probablemente muchos de ustedes y yo hemos visto. Es la película Flight con Denzel Washington. Esta película fue basada en un hecho real. Fue una película de un piloto norteamericano, el que luego de una falla de motor apenas saliendo del aeropuerto, logró de manera magistral, por la experiencia, tenía más de 20 años como piloto, hacer un aterrizaje sobre el río Hudson, que ningún simulador, cuando se hicieron las pruebas, lograba aterrizar el avión sin que se muriera todo el mundo. Y este tipo logró aterrizar el avión volteado por completo, de cabeza. Fue la forma que utilizó y salvó la vida de todos los que estaban en ese avión. Creo que murió solamente una sobrecargo, pero el tipo salvó el avión. Pero resulta que el piloto tenía un tema de vicio y estaba borracho y estaba intoxicado de droga en el momento del vuelo. El tema es, y hago la referencia a esta película por la parte legal, que en algún momento, con un muy buen abogado, ellos lograron hacer que las pruebas que daban al traste, porque faltaba una botellita en el inventario de alcohol del avión, ellos lograron que se declarara contaminada y por ende se descartaran todas las pruebas. Y esto es una figura que la ley permite que se dé. ¿Por qué? Porque esto está intentando proteger a las partes. Así perfectamente como las pruebas pueden adjudicar responsabilidad a la persona acusada, no menos cierto es que puede existir quizás algún tipo de mala intención de otra parte que quiere hacerle daño a la persona que se le acusa. Entonces la ley que hace dice, bueno, si existen pruebas físicas de que el hecho X sucedió, nadie puede tocarlo. Ni la persona acusada, ni tampoco los que acusan, para que no haya contaminación, para que algo no se mueva del punto A al punto B. Tan pronto se determina que hay contaminación de pruebas, se descarta, y fue lo que pasó en este caso, en el de la película Flight. Todas las pruebas que hacían culpable a este piloto fueron descartadas. Finalmente tomó un giro interesante por un tema de conciencia de parte de este piloto, y él, la mañana en que era declarado inocente, él mismo no aguantó la presión interna, la presión humana, la presión espiritual, y terminó diciendo, sí, yo estaba borracho y estaba intoxicado. Y de hecho, estoy aquí ahora sentado delante de ustedes y estoy borracho y estoy intoxicado. Eso fue un caso real. Cerrando este símil con la película Flight, volvemos aquí a República Dominicana y al caso Yetset. La manera en que la ley funciona, y si tienes un muy buen abogado dentro de tu nómina que te permita una defensa y puede utilizar todos los elementos de la ley, uno puede naturalmente acudir a todos los recursos que la ley permite que te amparen y que te puedan ayudar a disminuir lo que sería la carga o la sentencia que un tribunal pueda adjudicarle. En ese sentido, y volvemos a esta semana, ¿por qué se está hablando del periodo de 2 años? Porque lo que el tribunal determinó esta semana, y por lo que se va a juicio de fondo, es que hubo homicidio involuntario.
Y hace unos días, Katy y la doctora conversaron acerca de esto aquí y realmente, como les dije al principio, hay que sacar la parte de la emoción. La sociedad está viendo este caso como un homicidio intencional, como que estas personas encargadas del jet set tuvieron la intención de hacerle daño a toda la gente que estaba ahí. Y lo que las pruebas aportan es que nada estaba más lejos de la realidad. Y uno pensándolo quizás de manera coherente, a menos que estemos hablando de psicópatas, ¿quién en su mente, en su sano juicio, tiene la intención de acabar indiscriminadamente con la vida de cientos de personas, incluyendo familiares? Porque cabe destacar que esa noche la señora Maribel Espaillat y su esposo estaban en el jet set. Y el señor Antonio Espaillat estaba fuera del país y quizás por eso no participó esa noche, pero él era fijo allá en su discoteca, en todos estos eventos, en todas estas fiestas, y en una silla fija que él se sentaba justamente fuera del VIP, que estaba en el mismo centro de la discoteca. O sea, él estaba prácticamente debajo del epicentro de donde fue todo el derrumbe. Entonces, cuando se hace la reunión de las pruebas, cuando se recaba todo, ¿qué determina el tribunal? Apegado a la ley, sin emociones, sin un dolor en lo personal. Sí hubo homicidio, pero fue involuntario, fue por negligencia, que ellos sabían lo que estaba pasando, que ellos sabían que realmente había debilidad en la estructura, que ellos estaban conscientes de que 3 años antes hubo un fuego en la discoteca que debilitó la estructura del edificio, sí, que sabían del peso exagerado que había en el techo, sí, que sabían que había filtraciones de agua por los aires y por los plafones a través de todo el entramado, sí lo sabían. Que estaban avisados, eso está sobrado probado. Pero aún así, esto cae a negligencia. Muy similar al caso que hubo en La Vega hace unos 2 o 3 años, de la mueblería que se cayó. Por lo mismo también, se había hecho la indicación, ya los empleados, ya incluso de obras públicas, le habían hecho a él la salvedad de que tenían que cerrar y reparar. Al final, negligencia por un tema de economía, yo no quiero dejar de facturar, yo no quiero cerrar mi negocio. Llegó la tragedia, muy lamentablemente. Entonces, en este caso con el jet set, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la gran controversia que se presenta ahora? Más de 200 fallecidos, un hito histórico aquí en República Dominicana, pero la población siente, y destaco aquí, siente emoción, que existe una desconexión entre la posible pena y el hecho ocurrido. Y pudiera ser que tengas razón. Ahora, ¿qué sucede? La ley es la ley, como dijo en su momento Obama cuando salía de la presidencia, y nadie está por encima de la ley. Y para bien o para mal, la ley dominicana, como el Código Procesal Penal actualmente es vigente, no tiene la figura de las sentencias acumuladas, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, este mismo caso es muy probable que se haya presentado como 200 y pico de demandas independientes cada una por ese homicidio involuntario, y en vez de hacer una condena global, donde la ley dominicana permite una pena de entre 3 meses hasta un máximo de 2 años. No se van a hacer más de 2 años de cárcel. Pero en Estados Unidos, esto pudiera haber radicado como diversas acusaciones, diversas sentencias, y se hace una sumatoria. Por eso es que usted ve a gente como los narcotraficantes, como el Chapo Guzmán, como ciertos asesinos que le dan una pena de qué sé yo cuántas cadenas perpetuas. De hecho, este narcotraficante, el boricua Figueroa Agosto, cuando se escapó de la cárcel en Puerto Rico y vino a residir aquí con otra identidad en República Dominicana, él en ese momento estaba purgando una pena de 216 años de cárcel, porque se le había acumulado narcotráfico, asesinato, fraude, y todo esto se sumó porque la ley norteamericana concibe la acumulación de deudas. Aquí en República Dominicana no. Aquí se puede acusar una sola vez. Y si un crimen que se presenta, si un tribunal te declara inocente o ya te da una sentencia y tú cumples esa sentencia, tú no puedes ser culpado de nuevo por lo mismo, ni siquiera si aparecen elementos nuevos. Si en su momento la ley o el Ministerio Público, en este caso,
y la parte acusadora no hizo la recabación de todas las pruebas necesarias en el momento del juicio de fondo para presentarlas ante el tribunal, ya estas pruebas no son admisibles en un futuro. Si ya se dio sentencia, si ya se apeló y si finalmente se expurgó la sentencia X, ya pasó. Automáticamente se quedan ahí. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en República Dominicana con el caso Yetset. Estamos ante un escenario de una pena máxima de 2 años. Pero, aquí entra esta parte, la fianza, los 50 millones de pesos que ellos tienen que pagar cada uno, que también es importante destacar en esta parte que no tienen que pagar 50 millones de pesos reales cada uno. ¿Qué concibe la ley también? Existen lo que son unos seguros de fianza. ¿Qué es esto? Se paga una prima. Generalmente se termina pagando estos 50 millones, y eso también es así en Estados Unidos y en otros países, un porcentaje, generalmente un 10%. Y en este 10%, o sea, ellos estarían pagando 5 millones de pesos de fianza, realmente. Lo demás no es que no se paga o no está en disposición de que se pague, es que queda bajo un seguro de fianza en el cual, si las partes, luego de pagar la fianza, violentan los permisos que tienen, salen del país, no se presentan periódicamente, no van a las audiencias y no cumplen con cada uno de los pasos, entonces se revoca esta fianza, se pierden los 5 millones ya pagados y el seguro que ellos tienen para la fianza tiene que responderle a la ley por los 45 millones restantes. Pero del bolsillo de la persona acusada no sale el dinero completo. Por último, ¿qué es lo que puede pasar en los próximos años? El juicio va a ir a fondo. Hasta el momento los hermanos Espaillat no han hecho ningún tipo de privación de libertad. Ellos no han estado presos todavía. Ellos han acudido responsablemente a la ley, a todas sus audiencias, han pagado su fianza para no estar encerrados, pero no han acumulado todavía días. Esa era una duda que incluso yo tenía y esta semana la consulté con abogados. Ellos no han hecho ningún tiempo de reclusión. Por ende, si mañana el tribunal determinara que son culpables y que van a recibir 2 años de cárcel, deben hacerlos completos los 2 años. Pero el mayor daño quizás no va a estar en esta reclusión, porque sabemos que en nuestro país las personas con recursos ilimitados, como es el caso, hacen una suite privada en la cárcel y muchas veces incluso hasta salen los fines de semana. Yo mismo en el 2003 me encontré en el Hotel Jaragua a Pepe Goico en un concierto de José Feliciano cuando se suponía que estaba preso. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Que andábamos juntos. Todo esto puede suceder. ¿Dónde está el mayor daño para esta gente? Su dinero. Que se haga una sentencia en la cual le digan hay que repartir cantidad, cientos de millones de pesos entre los afectados. Al final, ¿qué esperamos? Que se haga justicia. Primero la justicia terrenal, pero sobre todo que el Señor sepa que si sus corazones no están alineados al sentimiento del pueblo, se haga justicia divina. Señores, este es nuestro análisis. Esperamos que haya sido complaciente para ustedes, que hayan entendido realmente qué está sucediendo y seguimos con más en Complementando tu Salud y tu Belleza.